buen día para todos mis hermanos. Estamos entrando en una nueva etapa, un nuevo alimento diario, cuyo título es La perseverancia en la esperanza. Y en la semana 1, el título es Dignos del llamamiento de Dios, basados en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1. Señor Jesús, abrimos nuestro corazón a ti en este día, para que la palabra que nos vas a hablar more ricamente en nuestros corazones. Tú has dicho que así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso hoy abrimos todo nuestro ser para que esa palabra haga la obra para la cual tú la estás enviando. Señor Jesús, muchas gracias. Bien, hermanos, el tema de este primer capítulo es un tema de aliento y corrección acerca de nuestro vivir separado, de nuestro vivir santo en la vida de la iglesia para ser dignos del llamamiento de Dios. Entonces, los versículos de introducción ponen el tono de que Pablo quería dar a los tesalonicenses en el contexto de las dificultades que estaban viviendo, ¿verdad? Ellos necesitaban allí una palabra de aliento y luego una palabra de corrección. Recordemos que era una iglesia muy nueva, era un entorno de dificultades, de tribulaciones, de persecución, había habido muertes. Entonces por eso viene a poner este tono de ánimo y de corrección. Bien, entonces vamos a 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces vemos allí, en este primer versículo, que nos deja unos principios relevantes para nosotros en nuestro servicio al Señor. Nos muestra que eran Pablo, Silvano y Timoteo. Nuestro servicio no debe ser un servicio individual, debe ser un servicio en el cual buscamos la comunión con los hermanos, de manera que haya una unidad, una unanimidad, que sea un asunto orgánico en vida. Y de esta manera muestra de que para que haya algo sólido, para que haya un tejido sólido, necesitamos la urdimbre y la trama, nuestra comunión íntima con Dios y nuestra comunión de manera genuina con nuestros hermanos. Es de la manera que puede haber un tejido sólido para que podamos avanzar en este plan de Dios. Bien, cuando habla a la iglesia de los tesalonicenses, nos está mostrando el terreno, la expresión local, que tenemos límites. Es la manera en que en ese terreno, allí eran los tesalonicenses, nos muestra que en las epístolas de Pablo nos muestra que es a la iglesia que está en Corinto, a las iglesias que están en Galacia, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Filipos. Entonces vemos allí que esta iglesia le pertenece a los creyentes, a todos aquellos creyentes que un día fueron degenerados, que un día nacieron de nuevo, que estaban desconectados con Dios y a través de este creer en Dios fueron nuevamente reconectados con Dios. O sea que es la iglesia a los tesalonicenses, la iglesia que pertenece a todos los creyentes que viven en este municipio, a la iglesia de Dios que está en Medellín, nosotros los creyentes, los que hemos sido regenerados, que vivimos en la localidad de Medellín, en el municipio de Medellín. Bien, dice que es en nuestro Dios y Padre, en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Toda esta obra de Dios nuestro Padre
es a través del conector, el conector universal que es el Señor Jesucristo. Entonces, muestra de que la iglesia es de Dios Padre, no debe tener ningún otro nombre. El principio es fundamental, es la iglesia en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, el origen es que nace de Dios el Padre, al recibir nosotros su vida y naturaleza, y que está orgánicamente unida al Señor Jesucristo en todo lo que Él es y ha hecho. Esta conexión orgánica en vida y en naturaleza divina es la base vital sobre la cual nosotros los creyentes podemos llevar una vida digna de su llamamiento. Solamente es a través de esa unión orgánica, esa vida divina infundida en la nuestra, es la única que nos capacita para llevar tal vivir. Dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. O sea que ya tenemos gracia, ya tenemos la posición, que es nuestra conexión con Dios, y paz es la resultante para que nuestro andar ante Dios, ante los hombres, ante nosotros mismos, sea un andar digno de este llamamiento, con una conciencia pura, limpia, que no haya acusación en nosotros. Tenemos esta resultante que es la paz. Entonces nos muestra que es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Allí está nuestra salvación completa, porque nuestro Padre nos eligió, el Hijo nos redimió, nos libró, y el Espíritu se imparte, se infunde dentro de nosotros. Esta es nuestra salvación completa. Entonces esto es una palabra de aliento para que podamos llevar una vida a la luz del regreso del Señor. Y es maravilloso ver de que antes de la corrección es el aliento, debe ser un principio que debe marcar para nosotros también. Siempre debemos ser aquellos que damos una palabra de aliento y luego de corrección. Bien, el día martes, la base del vivir cristiano. Entonces nos muestra, versículo 3, que debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es propio, por cuanto vuestra fe crece sobremanera y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con el otro. Entonces nos muestra que la fe crecía. Allí en los hermanos de Tesalónica la fe crecía y eso producía gracia y paz, los cuales hacían fluir el amor de Dios para que abundara. Entonces hay un par precioso que es la fe y el amor. La fe, que es el Dios mismo infundido en nosotros, su naturaleza, su vida y su naturaleza es amor. Esa vida se va infundiendo en nosotros y va expresando el amor de Dios para que pueda abundar en nosotros y podamos empezar a amar a nuestros hermanos y al prójimo, ¿verdad? Entonces, la fe y el amor actúan de manera junta, podemos decir que es un par, y esto están hablando para el presente, y la esperanza está hablando para el futuro. Recordemos que en la primera epístola a los tesalonicenses, versículo 1:3, nos hablaron de la estructura del vivir cristiano, que dice que acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor y vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos muestran allí que esta es la estructura del vivir cristiano. El diagrama nos muestra que es un trípode y donde va circulando de manera creciente. A mayor fe se dispensa más el amor y esta esperanza va siendo más real en cada uno de nosotros. Entonces esta estructura del vivir cristiano, con estos tres elementos ¿son qué? Son los elementos constructivos para la vida de iglesia. Y de esta manera, moviéndonos en este círculo,
estos elementos constructivos van aumentando, van creciendo para la edificación de la vida de la iglesia, ¿verdad? Y nos muestran cómo la fe objetiva tiene un proceso para que se haga objetiva en nosotros. Entonces, la fe objetiva, ¿qué es la fe objetiva? Es el plan de Dios, esto está fuera de nosotros, ¿verdad? Es el plan de Dios, es la economía de Dios, que la economía de Dios es la administración de su casa. Esta fe objetiva es lo que Él es y lo que Él realizó. Bien, esta fe objetiva tiene un vehículo, tiene una herramienta, que es la palabra. Recordemos en Juan 1:1 que dice, en el principio del verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. O sea que esa palabra es el mismo Dios, es su misma persona, y esta palabra, al ser, esta palabra fue revelada, esta palabra fue hablada. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Damos gracias al Señor que un día hubo alguien que proclamó la palabra de Dios y esa palabra la pudimos oír, la oímos con fe creyendo y se convirtió en nuestra fe subjetiva. De modo que dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en este ciclo, cada que vamos, oímos la palabra, la oímos con fe, todo ese plan de Dios, todo su propósito, toda su vida se va infundiendo adentro de nuestro ser. Entonces, viene y gana nuestro espíritu. Nuestro espíritu va siendo ejercitado la medida que vamos oyendo y creyendo esta palabra, esa fe que está fuera de nosotros, que es objetiva, se va volviendo real en nuestra vida. Como dijo el versículo en Isaías, esa palabra no regresa vacía, sino que cumple el cometido para la cual Dios la envió. Entonces va permeando toda nuestra alma y va permeando todo nuestro cuerpo. Entonces muestra allí de que hay un proceso que nos quiere llevar a la plena filiación, a la madurez, para que podamos estar listos, perfectos, irreprensibles para la segunda venida del Señor. Entonces nos habla allí en 1 Tesalonicenses 5:23 que es el mismo Dios de paz. Todo este proceso, este ciclo milagroso, transformador, inició cuando nos conectamos con Dios y es el mismo Dios de paz, el cual guarda, santifica todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Un día ganó nuestro espíritu, hoy está siendo salva nuestra alma y a futuro va a transfigurar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo incorruptible, para que nos presentemos perfectos e irreprensibles para la segunda venida del Señor. Entonces vemos que este proceso va en aras de que obtengamos la plena filiación, la madurez y estemos listos para ser arrebatados para el encuentro con nuestro Señor. Entonces nos muestra que esta vida es una vida en 3 dimensiones. La primera es la fe, que es el fundamento, el origen, cuya base es Dios. El amor es el proceso, es la construcción y cuya base es el amor a nuestros hermanos y el amor al prójimo. Y la esperanza, cuya meta es la consumación, reposa sobre la venida del Señor. Damos gracias al Señor por este día maravilloso. Bueno, viene el día miércoles, cuyo título es La perseverancia en la esperanza durante las tribulaciones.
Entonces nos llevan al versículo 4 que dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ese escenario era allí para los tesalonicenses, pero es un espejo, un reflejo para nosotros hoy, porque finalmente es lo que estamos viviendo, es perseverancia y fe en todas nuestras persecuciones, tribulaciones que soportamos, en nuestros conflictos. Allí necesitamos ese segundo par que es la fe más la perseverancia. La fe más la perseverancia, que es la que produce resiliencia. Entonces vemos que esos conflictos son conflictos que inician en nuestro interior. En Juan 10 dice que Juan 10:10 dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces vemos que nosotros no nos podemos mover sino sobre dos líneas, en la línea de la vida o en la línea de falsificación. De ahí que hay un conflicto interior porque nuestro viejo hombre está en conflicto con nuestro nuevo hombre. O sea que ese es algo, es la batalla, la lucha que se está librando hoy, como lo comparte en Efesios 6, que dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo, de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor Jesús. Entonces, primero hay un conflicto interior, hay una lucha, una batalla, pero también estamos afrontando de manera exterior circunstancias, dificultades, tiempos de prueba. Me llevaba esta circunstancia que estamos viviendo a reflexionar en un versículo que está en la Constitución de los Ciudadanos del Reino, que está en Mateo 5:4, y dice así, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y viendo la nota de estudio de la versión de Kobler, dice así, toda la situación del mundo está en contra de la economía de Dios. Satanás, el pecado, el yo, las tinieblas, la mundanalidad predominan entre toda la gente de la tierra. La gloria de Dios es afrentada, Cristo es rechazado, el Espíritu Santo es estorbado, la iglesia está desolada, y el yo es corrupto, y el mundo entero es maligno. Dios quiere que nos aflijamos por tal situación. Si lloramos conforme a Dios y su economía, seremos consolados con la recompensa del reino de los cielos. Entonces veremos a Dios ejerciendo su gobierno celestial sobre toda la situación negativa. Señor Jesús, pienso que este versículo y estas notas resumen el contexto de la situación actual que estamos viviendo. O sea, que debemos ser aquellos que lloran porque seremos consolados, y dice que tendremos una recompensa en el reino de los cielos, aquellos que lloran. Señor Jesús. Bien, mis hermanos, entonces vemos cómo la palabra es la que alimenta, la que sustenta nuestra fe. Esta fe va creciendo y esta fe es la que sustenta y alimenta la perseverancia. Dice que más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esa perseverancia es el mismo Señor actuando en nosotros, esa vida resurrecta, esa vida victoriosa, y remontándonos sobre las dificultades, sobre las circunstancias, dándonos resiliencia, dándonos un carácter proactivo, es la que nos lleva a perseverar. Y esa perseverancia es la que sustenta y la que alimenta nuestra esperanza, aquella que nos hace anhelar la venida del Señor,
que es nuestra meta. Nos comparten Romanos capítulo 5, versículos a partir del 2, dice, desde el 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos por la esperanza de la gloria de Dios. Recordemos que la fe no está en nosotros, en nuestro hombre natural no está la fe. Esa fe proviene del autor y consumador de nuestra fe, que dice que son los ojos puestos en Jesús, nuestro autor y perfeccionador de nuestra fe. En Él está el elemento de nuestra fe. Esa fe no está en nosotros, sino que esa fe es Él mismo infundiéndose en nosotros y es el que nos trae ese elemento que es la fe. Damos gracias al Señor porque queremos ser aquellos que ponen los ojos en Jesús, que Él es el autor, es el que inicia y el que perfecciona nuestra fe. Y dice que esta fe nos abre la puerta a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos por la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. La perseverancia, carácter aprobado, el carácter aprobado, esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que este es un ciclo maravilloso, el cual podemos estar experimentando cada uno de nosotros, que es que esta fe nos abre la puerta a la gracia, podemos tener una posición firme en conexión con Dios. Vendrán las tribulaciones, pero estas tribulaciones van a producir en nosotros perseverancia, porque ese elemento constitutivo, esas virtudes divinas que están en el Señor es el perseverante en nosotros. Eso viene a producir un carácter aprobado. A más dificultades nos remontamos, esa vida poderosa, la vida que todo lo vence, se sigue infundiendo en nosotros, nos levantamos y cada vez nuestro carácter está siendo más aprobado. Ese carácter, las virtudes divinas infundidas en nosotros, el mismo carácter de Dios infundiéndose, nos da un carácter cada vez más recto, más aprobado, más proactivo, no mirando las dificultades, no mirando las circunstancias externas, sino dirigidos a la meta, que esa meta es nuestra esperanza, y esa esperanza es la que nos hace anhelar la vida en unión con Cristo, la venida del Señor. Y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que estos versículos nos deben servir de ánimo para que nada de las circunstancias externas nos dejen de caer en nuestra carrera delante de Dios, Señor Jesús. Y esta carrera no es individual, es una carrera colectiva. Por eso nos dice que es hasta que todos lleguemos. De manera que en mi experiencia debo hacer realidad toda esta palabra y debe ser de consuelo para mí, de ánimo, pero de igual manera debo animar a los que están a mi alrededor, los que el Señor ha puesto para que les sirvamos, para que todos podamos llegar a este objetivo, a esta meta que es estar preparados, perfectos, irreprensibles para la venida del Señor.
para poder obtener la plena filiación, la madurez. Bien, dice en 2 Timoteo 3:12 que los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Señor Jesús, pero nos da una palabra de ánimo en Romanos 8:35 que dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Damos gracias al Señor por esta palabra, porque esta palabra nos lleva a estar cada vez más en conexión con tu persona maravillosa, tú dispensando tu vida y tu naturaleza, dispensándola ricamente en cada uno de nosotros, y esa vida y naturaleza dispensadas por un poder divino es la que nos fortalece, la que nos guarda de la corrupción que hay en el mundo. Por eso damos muchas gracias, pedimos al Señor de que este fluir maravilloso no lo corte nada, que podamos estar firmes en este camino, oyendo tu palabra, para que esta fe objetiva cada vez vaya siendo una real práctica y una experiencia vivida en cada uno de nosotros, para que obtengamos la plena filiación, la madurez y podamos estar preparados para tu segunda venida. Gracias al Señor. Amén, mis hermanos.